Es una moción de censura estéril, inútil, más aún en un momento en el que los ciudadanos reclamamos a nuestros políticos soluciones y no más ruido y problemas añadidos. En realidad son ustedes un frente popular, social comunista en alianza con separatistas y con terroristas. Señorías, una mafia. Todo lo que puede ofrecer a la sociedad española no es más que un alarido, un par de insultos y nada más, que es lo que hemos escuchado en sus intervenciones. Hola, ¿cómo están? Más allá de la política, los datos nos ponen los pies sobre el suelo. Los positivos no bajan, sobrepasamos de nuevo el millar y han muerto en las últimas horas 25 personas en nuestra comunidad. Es el máximo en esta segunda ola. De hecho, nuestra comunidad es la primera en número de fallecimientos en los últimos 7 días, por delante incluso de Madrid. León es la provincia con mayor morbilidad. En su hospital tenemos además noticia de última hora. Roberto Núñez. El Hospital de León recurre a una medida que ya tomó en el peor momento de la primera ola, la supresión de todas las operaciones quirúrgicas que no sean fundamentales. Solo se mantienen las de urgencias y las oncológicas. Todas las demás serán trasladadas a otras fechas para prevenir la saturación que pueda llegar en los próximos días. Y acabamos de saber que, tal y como les habíamos adelantado hace unos días, se cierra Ponferrada desde esta medianoche, mejor dicho, desde la medianoche del jueves al viernes. Primeras horas de cierre perimetral también de Burgos, afecta a los 175.000 vecinos de la ciudad y también a los del Alfoz, que entre otras cosas van allí a hacer sus compras. Ha habido cierta controversia sobre eso entre lo que decía la Junta y la subdelegación del Gobierno. Luis Ángel Rozas. Pues sí, ciertas dudas en esas primeras horas sobre para qué estaba permitido el acceso o no a la capital burgalesa en materia de compras. Solventada ya la cuestión, tan solo para adquirir artículos de primera necesidad, algo que va a alterar durante las 2 próximas semanas la rutina de los vecinos del Alfoz. Mal. Hay que ir, quieras o no quieras, porque es que hay muchas cosas que no se pueden comprar aquí. Y hay muchos pueblos que no tienen. Ayer puse yo el frigorífico lleno de cosas. Ante el incumplimiento del confinamiento por parte de una minoría de vecinos del Burgo de Osma que habían dado positivo, el Ayuntamiento decidió pedir a la Junta los datos de esas personas y 3 semanas después la situación está totalmente controlada gracias a las visitas de la policía local. Cada 20 minutos ventilan en este cole para proteger a sus alumnos de un posible contagio. Ahora que llega el frío lo van a seguir haciendo. Prima la salud, aunque toque abrigarse. Es una situación excepcional y que todo el mundo tenemos que sensibilizarnos pues con el abrigarnos más, el venir pues con mayor... Y tras la tormenta llega la calma. La borrasca Bárbara se aleja y las lluvias y el viento irán a menos. Francisco. Así es, Alejandra, todavía mucha precaución esta tarde, va a seguir lloviendo en el oeste, pueden ser tormentosas, especial precaución en zonas de montaña de la cordillera cantábrica y sobre todo en el sur de Salamanca y de Ávila, donde siguen activos los avisos, se mantienen un poquito al margen en el este. Sigue soplando el sur y vamos a ver unas imágenes donde lo peor de todo se lo ha llevado el sur de Ávila. Ayer fue el punto donde más llovió de toda España, 350 litros entre ayer y hoy en el puerto del Pico, y así soplaba también el viento en Segovia con rachas de 96 kilómetros por hora que han sido récord. Nunca antes en un mes de octubre había soplado así el viento en Segovia. Castilla y León acaba de superar los 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes, uno de los criterios ILLA. Son 4 las comunidades que rebasan este indicador, entre ellas Navarra, que lo dobla y que desde mañana se autoconfina. Y 549 tiene La Rioja, que acaba de anunciar que también se cierra. Con estas credenciales, Castilla y León afrontará este jueves una reunión decisiva de la Interterritorial de Sanidad. Se aprueben o no los niveles de alerta del Ministerio, habrá consecuencias
para nuestra comunidad. Pero los datos sobre lo comprometido de nuestra situación no se quedan aquí. Castilla y León es desde hace una semana la comunidad con más fallecidos de toda España, 103 por encima incluso de Madrid y de Andalucía, como están viendo. Y hay una provincia, León, que concentra buena parte de esta morbilidad. Roberto Núñez, ¿cómo se explica este dato? Buenas tardes. Hay un factor clave que es la alta media de edad de la provincia, una provincia muy envejecida. Además, eso también se refleja en el alto número de residencias de mayores, de centros de mayores, donde se han producido también muchos brotes durante esta pandemia. De ahí esa cifra tan alta, cercana ya al millar de fallecidos, 947, con los 7 que registraba hoy el Hospital de León. De ellos, 526 entre los hospitales de León y del Bierzo, en resto en sus casas o, como decimos, en residencias de mayores. Además, otro factor que también influye, esa alta media de edad de los ingresados también en el Hospital de León. El 70% son mayores de 70 años. Eso también repercute en unas unidades de cuidados intensivos que están ahora al 68% de su capacidad, contando con la ampliación de camas que se ha hecho para ampliar ese servicio. De hecho, el hospital está tomando medidas, como decíamos al principio, para afrontar el posible aumento de casos y de ingresos, y ha decidido suspender las cirugías que no sean fundamentales, que no sean urgentes. Solo las urgencias y las cirugías oncológicas se mantienen en previsión de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Gracias, Roberto. Con esa última hora desde León, donde en su hospital se suspenden, como han escuchado, las cirugías que no son urgentes. Y esta lista de datos que estamos viendo se completa y se añade hoy una cifra récord en Castilla y León. Además de los 1.131 casos nuevos comunicados en las últimas horas, otra vez por encima de 1.000, se suman 25 fallecidos. Es el peor dato de esta segunda ola. Han muerto 22 personas en hospitales y 3 más han fallecido en residencias de mayores. Se están haciendo además menos PCRs desde finales de septiembre. La consejera de Sanidad mostró ayer su preocupación por desconocer el motivo, y los datos a los que hoy hemos tenido acceso lo confirman. Desde la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, hasta esta, que es la última, la del 12 al 18 de octubre, vemos cómo contabilizamos 9.000 pruebas menos. Es Valladolid la provincia en la que el descenso ha sido mayor. Las dos provincias donde más se ha notado la reducción de pruebas PCR son, por este orden, Valladolid y Ávila. En concreto, en Valladolid, los últimos días de septiembre y primeros de octubre se llegaron a hacer 10.500 pruebas en los centros médicos de toda la provincia. Sin embargo, la semana pasada esas pruebas apenas llegaron a 1.430. Son más de 1.000 pruebas lo que supone el descenso de test en toda la provincia de Valladolid. Fue uno de los hospitales más tensionados, con más problemas de espacio en la primera ola. El hospital de Segovia tuvo que habilitar la cafetería y el salón de actos para atender a los enfermos COVID. Hoy desde ese hospital nos llegan estas imágenes. La nueva UCI, que contará con 6 camas más, lo que supone un incremento del 60% respecto a las plazas estructurales. En estos momentos la UCI tiene 11 pacientes, de los que 3 son pacientes COVID. En relación a los ingresos en planta, la situación es ahora mismo de normalidad. Pero respecto a la ocupación del hospital todavía tenemos mucho margen, porque tenemos 38 pacientes ingresados en la planta, cuando la ocupación, las camas disponibles serían 320, 330. Son los controles policiales que desde esta mañana recuerdan que Burgos está confinado perimetralmente, desde hoy hasta el 3 de noviembre inclusive. No se puede entrar ni salir de la ciudad salvo causa justificada. Es la cuarta capital de provincia en Castilla y León que se cierra para contener los contagios de coronavirus. Mal. Hay que ir, quieras o no quieras, porque es que hay muchas cosas que no se pueden comprar aquí. Y hay muchos pueblos que no tienen. Ayer puse yo el frigorífico lleno de cosas.
Nos vamos a Burgos en directo para ver cómo están transcurriendo estas primeras horas. Había confusión sobre si los vecinos del Alfoz iban a poder entrar a Burgos para hacer sus compras, pese al cierre. Confusión alimentada porque la Junta decía una cosa y la subdelegación del Gobierno otra. Luis Ángel Rozas, al final, ¿en qué ha quedado? Pues finalmente, Alejandra, parece que no se podrá entrar a la capital burgalesa para realizar compras, salvo que sean artículos de primera necesidad. Y nos ponían un ejemplo: una persona que utilice gafas y sufra un percance, pues evidentemente se le permitirá acceder para acudir a una óptica, pero no así a quienes quieran venir a realizar su compra semanal a un supermercado o a un centro comercial. Una situación que sin duda alguna va a alterar la vida cotidiana de esas personas que residen en los pueblos del Alfoz y que tienen a Burgos como centro habitual para abastecerse. Los vecinos de los pueblos del Alfoz de Burgos también se ven afectados por el cierre perimetral. Pues oye, todo lo que no se pueda subir, pues todo es mal. Hay que ir, quieras o no quieras. Para estos municipios, Burgos es el centro habitual de compras y durante las 2 próximas semanas tendrán que cambiar de hábitos. Bueno, en este pueblo no estamos ni tan mal porque estamos abastecidos de tiendas. Compramos aquí. El problema es que no en todos los pueblos disponen de comercio suficiente para garantizar sus necesidades. Ya hay muchos pueblos que no tienen establecimientos para hacer las compras. Aquí hay una carnicería, pero no hay todas las cosas que se necesitan. Los más previsores ya se han provisto de todo lo necesario para varias semanas. Ayer puse yo el frigorífico lleno de cosas. Los comerciantes de Burgos aceptan esta situación, que tendrá un carácter transitorio. Lo primero es que el tema de salud, para poder parar la curva, cambiar el sentido de la curva y que podamos volver a la normalidad, o normalidad entre comillas, lo antes posible para que la gente pueda salir a las tiendas, pueda salir a los bares, pueda salir a las calles. Porque el objetivo es poder frenar los contagios e intentar salvar la campaña de Navidad. Y como les había adelantado Castilla y León Televisión, Ponferrada es el siguiente gran municipio de la comunidad que se cierra. El ayuntamiento acaba de confirmar que el confinamiento perimetral empezará a las 0 horas del viernes. Y más cosas. Por las irresponsabilidades de unos pocos, el ayuntamiento del Burgo de Osma, en la provincia de Soria, ha tenido que tomar medidas para controlar los casos positivos. La policía local vigila cada día que están en casa cumpliendo la cuarentena. El Burgo de Osma, en Soria, es uno de los pocos municipios que cuenta con los datos de las personas que han dado positivo y tienen que estar confinados en casa. Son unos datos totalmente protegidos que maneja el alcalde de la localidad. Esta petición de los datos lo hizo con motivo de que una pequeña minoría de vecinos de aquí del Burgo de Osma incumplía esa norma de confinamiento. Es la policía local la que visita 2 veces por día a esas personas que están confinadas. La medida se aplica desde hace un par de semanas y de momento está teniendo resultados muy positivos. El Burgo de Osma es de las pocas localidades de la región que cuenta con un listado de positivos por COVID. Al principio Sanidad era reticente a enviarlos. Yo lo reclamé porque es cierto que los primeros datos y los primeros confinamientos domiciliarios de gente que había dado positivo nos encontrábamos por la calle. A día de hoy hay 11 personas en esta situación en la Villa Episcopal. Es un protocolo establecido desde la consejería, se envían directamente a la alcaldía, hacia mi persona, encriptados con unos códigos de verificación en los cuales yo únicamente se los traslado a la policía local para hacer ese seguimiento y a su vez la subdelegación de gobierno los tiene también para hacer un seguimiento y apoyo con los cuerpos de seguridad del Estado. La policía local visita 2 veces cada día a los contagiados para comprobar que están en casa. Con ese número de casos es bastante fácil hacer el análisis y personarte en cada domicilio un par de veces al día. No es complicado, claro, si fueran 100, 200 casos sería muy complicado, pero con el número de casos actuales por lo menos no hay ningún problema. Transcurridas unas semanas desde su puesta en marcha, según el alcalde, la medida está siendo efectiva y ya no se ve ningún positivo saltándose el confinamiento. De momento no ha habido sanciones. Y en Salinas de Pisuerga, al norte de Palencia, un brote deja 91 positivos en una residencia de mayores. 8 residentes que están sanos han tenido que ser evacuados a otro centro.
Ya son 91 los casos de COVID-19 confirmados del brote que se originó el pasado sábado 10 de octubre en esta residencia de Salinas de Pisuerga. 78 son residentes y el resto, 13, son trabajadores del centro. El resto de usuarios que han dado negativos en las pruebas ya han sido trasladados a la residencia de Guardo para garantizar su seguridad. Esta residencia, Río Pisuerga, dispone de un total de 102 plazas y tiene una plantilla de en torno a una treintena de trabajadores, de los cuales algo menos del 50% se encuentra de baja. Por eso, desde la dirección del centro están intentando contratar personal. Desde el ayuntamiento de la localidad también están preocupados por otro brote que se ha dado en el pueblo. Una de las partes que estaba en el examen, que os dije que no pusierais, la parte que tienen en... Por este altavoz los alumnos escuchan mejor la lección. En el colegio La Salle de Valladolid los profesores utilizan un micrófono para amplificar su voz. Las mascarillas y el ruido que entra en clase al tener las ventanas y puertas abiertas para ventilar impiden que todos los alumnos puedan oír bien las explicaciones. Abrir las ventanas es una de las medidas para prevenir los contagios por aerosoles, pero los centros no están bien diseñados para ello. Según un estudio realizado en 33 ciudades de España, los colegios suspenden en ventilación y calidad ambiental dentro de las aulas antes de la pandemia. Ahora la situación, pues, se agrava. Llevan 20 minutos de clase y toca abrir las ventanas. En este colegio van más allá de la recomendación de ventilar 5 veces al día después de medir las partículas en suspensión en sus aulas. No era suficiente con abrir simplemente al cambio de clase, con lo cual durante el transcurso de una sesión lectiva hay que abrir. Pero a partir de ahora estar en clase con las ventanas abiertas obliga a llevar más ropa de abrigo. Utilicen una camiseta por debajo de la camisa, que se pongan unos calcetines resistentes, porque vamos a tener que pasar un poquito de frío, porque para nosotros es muy importante que el colegio permanezca abierto. En la mayoría de los centros vemos esta imagen. Ventilar supone que se escape el calor. Sabemos que se nos va a incrementar el coste. Por encima de todo está la salud. Y el problema está en los edificios antiguos, que la ventilación natural nunca se estudió como tal para ventilar adecuadamente contra un patógeno como es. Una posible solución serían los equipos de ventilación con filtros. Eso que genera unas molestias por el ruido y que al final es un coste de inversión, tendría que estar, para mí, a mi modo de ver, muy justificado en las condiciones del aula. Lo ideal sería tener clases como el aulario de industriales de la Universidad de Valladolid, donde se ventila a través de un circuito mecánico con filtro y regulado según las condiciones que hay dentro. Y tenemos una noticia de última hora que ofrecerles. Acabamos de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica la prórroga de las medidas sanitarias anti-COVID adoptadas por la Junta en Íscar y Pedrajas y también en la ciudad de Salamanca. Y en Soria preocupa mucho la marcha de 9 médicos que en cuestión de días tendrán que tomar posesión de sus plazas en otras provincias de la comunidad. El PSOE, para evitarlo, ha recogido firmas en los municipios afectados y hoy querían entregárselas en las Cortes al presidente de la Junta. No han podido hacerlo por problemas de agenda del presidente, aunque la indignación ha sido todavía mayor porque ni siquiera han podido acceder al Parlamento Autonómico. Les han dicho que por protocolo de seguridad. La crisis sanitaria mayor que ha pasado a nivel internacional en el último siglo, y resulta que la respuesta de quien administra las competencias en materia sanitaria es portazo, mantenernos fuera. ¿Vamos a tener que utilizar los medios de comunicación para poder entregarle las firmas? ¿En serio? Y ahora que se habla de toque de queda y mientras se debate sobre él, miramos a nuestros vecinos que lo han puesto ya en práctica. A Miriam, profesora de español en París, los primeros 5 días de toque de queda le han pillado en medio de las vacaciones escolares. Según nos explica, si esta restricción se alarga, se le hará más cuesta arriba. Hola, me llamo Miriam, soy profesora en Isla de Francia, en un instituto a las afueras de París y soy de Quintanar de la Sierra. La situación ha ido avanzando un poco como en España.
Hace poquitos días entró en vigor el toque de queda. Como está coincidiendo con las vacaciones escolares, tampoco se puede decir todavía mucho porque hay muchos parisinos que se han ido. A nivel personal, la verdad es que de momento no me está suponiendo mucho, pero me imagino que si se alarga pues será bastante complicado, ya que a las 9 de la noche hay muchas cosas que hacer aquí todavía. Cada día la distancia política que nos separa es aún mayor. Y aún así les hemos dado el gobierno de 3 autonomías. Ahora me toca pedirles el voto a ustedes. Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo, porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense. Como acaban de ver, Santiago Abascal ha lanzado la caña, pero los populares le responden que no pescarán en sus aguas el apoyo a su moción de censura, aunque no desvelan si votarán no o si se van a abstener. El presidente de Vox ha defendido esta mañana esa moción, que solo contará con el sí de sus diputados. Nos vamos hasta el Congreso. David Aragonés, ¿cómo ha justificado la moción Santiago Abascal? ¿Qué tal? Buenas tardes. El candidato de Vox a presidir el Gobierno en esta quinta moción de censura de la democracia ha asegurado que se le ha acabado la paciencia a los españoles con el peor gobierno de los últimos 80 años. Una de las primeras decisiones que tomaría Abascal como presidente sería convocar elecciones para que los españoles, ha dicho, juzguen el caos y la ruina que deja Pedro Sánchez. El presidente, que ha tomado la palabra a continuación, afirma que ha sido un discurso de propaganda sin ninguna propuesta, dirigido a sembrar la discordia y odio entre españoles. El PP, por su parte, como decías, ha confirmado que no la va a apoyar, pero no sabemos si optará por la abstención o votará no. Con un discurso de 2 horas, Santiago Abascal ha defendido la moción de censura contra el que dice que es el peor gobierno en 80 años. Su gobierno, señor Sánchez, es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, una mafia. El presidente de Vox ha pedido gobernar para convocar elecciones, porque dice que Sánchez ha sumido al país en una ruina de la que solo pueden salvarle los españoles. Que no nos salvará Bruselas, antes nos salvará Móstoles, otra vez. Quieren dividirnos, señor candidato, provocarnos, enfrentarnos. Esta es, y no otra, señor candidato, la razón última de su moción de censura. El presidente del Gobierno respondía así a Abascal, a quien acusa de utilizar el mecanismo de la moción de censura con ánimo partidista. Cree que puede utilizar el Parlamento como un gran plató de televisión para su lucimiento. Todo lo que puede ofrecer a la sociedad española no es más que un alarido, un par de insultos y nada más, que es lo que hemos escuchado en sus intervenciones. Antes, Abascal ha intentado que su partido no se quede solo con este recordatorio al PP. Les hemos dado el gobierno de 3 autonomías. Un fracaso para Vox y un triunfo para Sánchez. Los populares no la apoyarán, pero se resisten a desvelar aún si se abstendrán o votarán que no. La Audiencia Nacional absuelve al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de los delitos de sedición y desobediencia durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La sentencia considera que Trapero evitó graves daños y respalda que realizara una labor de mediación frente al uso de la fuerza ante ciudadanos indefensos. La sentencia cuenta con el voto particular de la juez Espejel, partidaria de una condena. Desde la Generalitat no descartan que Trapero vuelva al mando de los Mossos. El lunes, la presidenta de la Comisión Europea participará en la 22ª Conferencia de Presidentes para abordar el reparto de los fondos europeos. Para llevar una posición común a ese encuentro, el presidente de la Junta lleva toda la mañana de reuniones con los 7 partidos políticos que tienen representación en la Cámara. Laura Zembranos, ¿qué le han pedido los grupos? Sí, los grupos han pedido que se lleve una postura consensuada de comunidad y han valorado que esta vez sí se les haya tenido en cuenta de cara a la conferencia de presidentes. Eso sí, han sido especialmente críticos con el documento elaborado por la Junta que ya han remitido al Estado y por eso creen que estas reuniones solo sirven para lavar la imagen y para dar sensación de consenso. Además, PSOE y Podemos se han mostrado partidarios de que llegue el mayor importe posible a la comunidad desde esos fondos europeos, pero dicen que se mostrarán vigilantes para que se inviertan de forma correcta. La intención de consenso por parte del señor Mañueco es una farsa. Ni quería ni quiere ningún consenso en torno a esto. Ya había elaborado, ya había enviado el documento
sobre el que nos pedía propuestas y sobre el que nos pide consenso. Lo que ha pretendido el señor Mañueco y Ciudadanos con esta reunión es blanquear su imagen. Lo que han querido es, pues eso, dar una patina de consenso a una gestión que está siendo calamitosa y horrenda. Parece ser que lo tenían que enviar porque le dio poco plazo al Gobierno, pero no obstante el presidente defenderá en esa conferencia de presidentes el documento final que irá con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Al Pleno de las Cortes de esta semana ya no ha acudido la procuradora del PSOE, Inmaculada García, portavoz de Sanidad del Grupo, que el martes dimitía Laura tras haber dado positivo en un control de alcoholemia. Sí, la ya ex procuradora socialista por la provincia de Zamora, Inmaculada García Rioja, dio positivo en un control de alcoholemia, triplicó la tasa permitida y eso la ha obligado a renunciar a sus cargos de procuradora en las Cortes de Castilla y León y también como número 2 del partido por la provincia de Zamora. Además, Inmaculada es médico de familia en Puebla de Sanabria y será sustituida aquí en la institución autonómica por Carlos Fernández, el que será el primer procurador de etnia gitana. Hoy Luis Tudanca se ha referido a este incidente de Inmaculada García. Quiero lamentar enormemente lo que ha sucedido y poner en valor también su responsabilidad al asumir precisamente esa responsabilidad por esos hechos. Las críticas de Luis Tudanca al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por cuestionar la reforma del Poder Judicial tuvieron anoche en el programa Cuestión de Prioridades una tajante contestación por parte de su presidente, José Luis Concepción. Escuchen además en qué términos se dirige al líder de los socialistas. Y a este señor que acaba de aparecer en pantalla, pues lo que no le gustan son ni las críticas ni que le recuerden el pasado. El Partido Socialista ya es la segunda vez que cambia las reglas del juego con el partido empezado. Esto también es memoria histórica. El Papa Francisco nombra a Luis Ángel de las Heras obispo de León. Así se ha despedido hoy de su diócesis. Mondoñedo de las Heras nació en Segovia y era el titular de Mondoñedo desde 2016. Ahora sustituye en el cargo a Julián López, obispo de León desde 2002, que había presentado su renuncia tras haber cumplido 75 años. Ha habido acuerdo para la PAC de los próximos 2023-2027. España mantendrá los 47.700 millones de euros para agricultores y ganaderos. Se insiste y ahonda en verde. De hecho, un 20% de las subvenciones estarán destinadas a explotaciones ecológicas. También se ha conseguido la prolongación más allá de 2030 de los derechos de plantación de los viñedos, como solicitaban España y también Francia. Castilla y León también se felicita por ese acuerdo que llega además en un momento dulce para el campo. Ya tenemos el balance de la vendimia y es mejor de lo que se esperaba. Han sido meses muy duros para el mundo del vino por el descenso en el consumo, pero la última vendimia ha resarcido un poco, ha sido una de las mejores. Se ha recogido muchísima uva, fíjese, estamos hablando en el conjunto de las denominaciones de origen de Castilla y León de más de un 12% respecto al año pasado. En un 2020 lleno de complicaciones se han superado las expectativas con más de 287 millones de kilos de uva recogidos. Destaca Ribera de Duero con un 26% más que el año anterior. Una cosecha, una vendimia importante desde el punto de vista de la cantidad. La calidad, como nos dicen los distintos consejos reguladores, es una calidad muy buena. Aunque la pandemia ha bajado la demanda de productos enológicos. El consumo del vino se hace en menor medida y eso está afectando al conjunto de denominaciones de origen. Desde la Consejería de Agricultura apelan a seguir apostando por el sector del vino en Castilla y León, un pilar, insisten, fundamental para el desarrollo de la comunidad. Y hoy tenemos que lamentar un accidente laboral mortal. Un hombre ha caído esta mañana desde un andamio en la localidad leonesa de Portilla de Luna.
Y hoy también hemos conocido finalmente la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas vinculadas al índice IRPH. El alto tribunal reconoce que no fueron del todo transparentes, pero no las ve abusivas. Es su conclusión tras revisar 4 casos, 3 que habían dado la razón al banco y 1 que se la daba al cliente. Esto supone afrontar una media de 165 euros de más al mes con respecto a quienes tienen Euribor. El fallo ha contado con un voto en contra. El BBVA ha revisado sus previsiones económicas para España. Mantiene la caída del 11% para este año, pero reduce en un punto el crecimiento para 2021. Lo deja en el 6% por el impacto de la segunda ola de la pandemia. Pide además acometer las reformas pendientes para aprovechar al máximo los fondos europeos y señalan que no es el momento de subir impuestos. No tanto un aumento de tipos impositivos o una reducción de gastos públicos, siempre hay espacio para mejorar en ambos ámbitos, pero sobre todo se tiene que hacer sobre la base de reformas estructurales, en este caso en línea con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea, que lo que permitan sea reducir la tasa de desempleo estructural, aumentar la productividad y, en definitiva, ensanchar las bases imponibles. Castilla y León va a liderar la fabricación de híbridos enchufables de Renault, mientras que los eléctricos saldrán desde Francia. Desde allí también saldrá el nuevo Megane E y desde Palencia la gama actual. La competitividad de las plantas de nuestra comunidad será clave para mantener la actividad. Enfatizó claramente que la búsqueda de la competitividad era clave para que España siguiese siendo un territorio donde merece la pena estar. Tenemos un Captur que prácticamente es nuevo en fabricación, es muy jovencito, Valladolid. En Palencia el Kadjar, la fase 2 de Kadjar se ha estrenado hace pocos meses también. Desde el pasado 5 de octubre, las salas del 091 de Ávila, Segovia, Soria y Zamora se integran en este centro inteligente de mando, comunicación y control, ubicado en Valladolid, en la comisaría de la calle Gerona. Una reestructuración que busca mejorar la atención al ciudadano y reducir los tiempos de respuesta. Es que geolocaliza el punto exacto en el que se recibe la llamada, identifica al alertante y permite movilizar al vehículo policial que se encuentre más cercano. Este servicio se ha reforzado con 20 funcionarios más. Las labores de inteligencia y los avances tecnológicos se aunan para incrementar la eficacia de la sala. Una de las cosas muy importantes que realiza este centro de inteligencia es coordinar o suministrar información a los patrullas policiales que se encuentran a pie de calle, como por ejemplo respecto a órdenes de alejamiento o de protección de las víctimas de violencia de género, o incluso consultar un vehículo, cualquier objeto o antecedentes de cualquier persona. Un centro en el que la colaboración ciudadana es imprescindible y que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Fueron solo unos segundos, pero suficientes para que un tornado haya provocado importantes daños en el pueblo zamorano de Quintanilla de Urz. Ocurrió esta pasada noche. Los vecinos hacen hoy recuento de daños con el miedo todavía en el cuerpo. La borrasca Bárbara se ha dejado sentir y mucho en esta localidad zamorana de Quintanilla de Urz. A las 11 de esta pasada noche un tornado hacía volar por los aires los tejados de muchas viviendas y también de alguna nave, provocando cuantiosos daños materiales. A lo largo de esta jornada de hoy, los vecinos del pueblo se han estado afanando en limpiar ya y adecentar las calles donde se han desplomado las tejas. Además de los daños materiales, lo que le ha causado a los vecinos el tornado es mucho miedo y también angustia. Es cuestión de tejas. Un resplandor que fue cosa de segundos, no de minutos. Quizás en pocos segundos pues la gente se alarmó cuando vio tejas por el suelo, vio todo, salió fuera a las calles. Porque cayeron ladrillos cerca de mí, estaban yo con el ordenador, tenía cristales delante y bueno, un susto tremendo. Estaba sentado viendo la televisión y de repente pues oí unos estruendos exagerados. Vinieron los bomberos y la Guardia Civil, que el chico que le levantó el tejado pues estaba muy asustado.
Bárbara nos ha dejado más efectos en la comunidad, como esto que ven y que Francisco Cacho nos va a detallar en tan solo unos minutos. Así nos vamos a despedir. Más información a las 8:30 y en nuestra página web civtv.es. Hasta mañana.